Muy bien, antes de iniciar, solo quiero disculparme porque el audio de este video va a estar desfasado. Por alguna razón, cuando grabé la primera versión de la clase, no estaba bien configurado, se había desconfigurado mi micrófono, entonces no pude capturar de forma síncrona lo que estaba escribiendo con lo que estaba hablando. Entonces eso va a causar cierto desfase en lo que ustedes estén viendo que se está escribiendo y en lo que les voy a estar yo pues básicamente narrando en forma de un voiceover. En los videos de esta semana, de esta lección, vamos a estar haciendo pues dos cosas digamos que bastante distintas. Primero vamos a continuar nosotros con con la historia que hemos venido contando, ¿verdad? Acerca de señales y sistemas discretos. Y vamos a empezar a desarrollar, vamos a continuar platicando ahí acerca de un poco de otras propiedades de nuestros sistemas discretos, pues digamos de sistemas discretos, pues LTI. Esto pues va a venir a complementar un poco lo que hablamos acerca de la convolución y cómo es que ya con esta operación podemos nosotros encontrar la salida de nuestro sistema siempre y cuando sean LTI. Vamos a ver que hay otras propiedades también importantes que nos van a permitir a nosotros en algunos casos darle un poco o profundizar un poco más en la importancia de la convolución, y luego también nos van a permitir a nosotros descubrir y hablar de que la convolución, a pesar que ya nos permite encontrar resultados pues prácticos, no va a ser suficiente para todas nuestras situaciones. Y en la segunda parte vamos a estar hablando nosotros un poco acerca de procesamiento de imágenes, que es una básicamente aplicación directa de la convolución a un tipo específico de señales. Entonces vamos a iniciar nosotros con algunas propiedades adicionales de sistemas LTI. Estas propiedades van a ser generales, ¿verdad? En el sentido de que aplican para cualquier tipo de sistema discreto, pero dado que nuestro interés ha sido los sistemas LTI, vamos a estar nosotros también poniéndole un énfasis en particular a qué pasa cuando aplicamos estas nociones a este tipo de sistemas. La primera propiedad que vamos a considerar se conoce como la longitud de la respuesta impulsional. Esta propiedad nos va a permitir a nosotros hacer una distinción bastante grande entre dos categorías de sistemas. Vamos a tener nosotros una clasificación bien notoria entre dos tipos particulares de sistemas que existen en tiempo discreto. Vamos a ver que al principio, aunque pareciera una como separación o una clasificación un poco extraña, ¿no? Un poco arbitraria, en el sentido de que, bueno, sí vemos dónde está la clasificación, pero no se ve muy claro del por qué se está haciendo esa clasificación. Vamos a decir nosotros que hay dos tipos de sistemas dependiendo de la longitud de su respuesta impulsional, ¿no? El primer tipo de sistemas se conoce como sistemas FIR. Esto viene del inglés Finite Impulse Response. Y para este tipo de sistemas, la respuesta impulsional cumple con que es de duración finita. Vamos a dar cuenta que esta palabra duración todavía no la hemos definido, ¿verdad? Entonces la vamos a definir pues más adelante. Entonces, si el primer tipo de sistemas tiene una respuesta impulsional finita, el siguiente tipo de sistema discreto va a ser uno que presente una respuesta impulsional, pero de duración infinita. Y estos van a recibir el nombre de sistemas IIR, ¿verdad? Infinite Impulse Response. La noción que es importante aquí definir es la de duración, porque estamos utilizando si la duración es finita versus la duración infinita para poder hacer la separación entre estos dos tipos de sistemas. La duración va a ser en esencia un concepto que nos va a permitir a nosotros distinguir entre lo que podemos llamar nosotros señales infinitas puras, ¿no? O básicamente señales infinitas o infinitamente
largas, ¿verdad? Que tienen información realmente infinita, versus señales infinitas que puedan provenir de un proceso de zero padding, por ejemplo, de una señal finita. Este tipo de señales, si bien en teoría va a ser infinita, vamos a ver nosotros que pues en la práctica presenta cierta cantidad limitada de información. Quiere decir que a pesar de que sea una señal infinita, en teoría nosotros podemos extraer un pedazo de esta señal infinita y darnos cuenta que toda la información, a información nos referimos a todos los valores distintos de cero de la señal, se encuentran en un intervalo cerrado de tiempos. Este intervalo se va a conocer como un intervalo de soporte y va a estar definido por dos índices enteros, n1 y n2, donde pues n1 va a ser menor o igual a n2, y se cumple que la señal va a tener un valor de 0 para intervalos afuera de este llamado intervalo de soporte. Entonces nos damos cuenta que precisamente es como que si hubiéramos agarrado una señal finita de longitud básicamente n2 menos n1 más 1 y la hubiéramos sometido a un proceso de zero padding para volverla infinita. Vamos a denotar nosotros la duración de una señal como una D mayúscula sub el nombre de la señal. Y esta va a ser igual, como les decía, a pues el tamaño de toda la información de la señal, o sea, todos los valores distintos de 0. Y esta, por ende, va a ser igual a n menos n2 menos n1 menos 1. Y esto está dado en muestras o en unidades de tiempo discreto. ¿Verdad? Entonces, en el siguiente ejemplo, vamos a ver nosotros cómo es que, pues, a pesar que tengamos una señal en esencia infinita, vamos a poder nosotros identificar un intervalo claro en donde se encuentran contenidos todos los valores distintos de 0 de nuestra señal. Y por ende vamos a poder nosotros determinar cuál es la duración, es decir, cuántos valores de la señal son distintos de 0. O de otra forma vamos a poder nosotros extraer el intervalo de tiempo en donde se encuentra la señal finita que pues luego fue vuelta a infinita mediante un proceso de zero padding, por ejemplo. En este caso particular nos damos cuenta que el primer valor distinto de 0, o dicho de otra forma, ¿verdad? El valor en donde a partir de ese valor hacia atrás todos los valores son 0, en este caso es menos 4. Entonces tenemos que el valor de n1 para este caso particular es menos 4. Mientras que esta señal termina en 5, por lo cual este sería el valor de n2, dado que todos los valores que están a la derecha de 5 van a ser iguales a 0. ¿Verdad? Entonces en este caso tendríamos nosotros que nuestro intervalo de soporte, es decir, el intervalo en donde está, intervalo cerrado, en donde está definida esa señal finita que está contenida dentro de la señal infinita, ¿verdad? Es igual a pues n2 menos n1 más 1, que en este caso va a ser 5 menos 4, ¿verdad? 9 más 1 va a ser igual a 10. Entonces vemos que esta señal tiene una duración de 10 muestras, es decir, tiene 10 valores que son, digámoslo así, distintos de 0. Puede ser que la señal como tal tenga ceros adentro de ese intervalo de soporte, ¿verdad? Pero la clave es que afuera del intervalo de soporte todos los valores sean exactamente iguales a 0. ¿Verdad? Piensen ustedes que estamos nosotros extrayendo en ese intervalo de soporte, pues la señal finita inicial con la que nosotros efectuamos el proceso de zero padding para volverla infinita, al final de cuentas. Muy
Entonces, con el concepto de duración ya tenemos nosotros la clave, ¿verdad? De que básicamente nuestros sistemas F y R son aquellos que su respuesta impulsional está dada por una señal finita, al final de cuentas, ¿verdad? Que está incrustada dentro de una señal infinita, pero sigue siendo una señal finita. Mientras que los sistemas I y R van a estar presentando una respuesta impulsional infinita. Bueno, es decir, no podemos contar el número de muestras. De aquí vemos nosotros entonces que esta noción de duración es importante porque nos permite a nosotros hablar de señales finitas e infinitas dentro del contexto de señales infinitas, dado que esta forma de hablar de señales infinitas es la que utilizamos de forma analítica. Ya sabiendo esto, vamos a darnos cuenta que una de las grandes importancias de hacer esta diferencia entre sistemas F y R e I y R es que para un tipo de sistemas vamos a poder nosotros hablar de que va a ser posible implementarlos directamente mediante la suma de convolución, mediante la convolución que vimos nosotros en la última lección. En este caso mencionamos que pues, pueden implementarse en tiempo real. Esta noción de en tiempo real va a ser algo que nosotros estudiemos pues, más adelante, pero básicamente implica poder hacer un procesamiento conforme se está creando la señal. Y aquí les coloco un ejemplo sencillo. Piensen ustedes de las dos situaciones en donde estamos haciendo procesamiento de señales. En la primera, ustedes toman una foto. Por ejemplo, se toman ustedes una selfie y quieren editar esa foto. Le van a poner algún filtro, ¿verdad? Entonces, ustedes agarran el archivo de imagen que ya se quedó guardado, por ejemplo, en su teléfono. Ustedes accesan ese archivo y mediante la aplicación, ¿verdad?, de edición, le aplican al filtro. Y ustedes probablemente esa foto la vuelven a guardar como para volverla a subir a otro lado o utilizarla de alguna otra forma. Versus, piensen ustedes ahora lo que pasa cuando ustedes están grabando algún video y en vivo utilizan alguno de estos filtros de Instagram, ¿verdad? Donde les colocan, qué sé yo, las orejitas ahí de algún animal o les colocan ahí algún efecto en el rostro. Si ustedes se dan cuenta, conforme ustedes están grabando el video, se está aplicando ese efecto encima de la señal. Quiere decir que el procesamiento se está haciendo al mismo tiempo en que se está capturando la señal. Y es decir, que este algoritmo que coloca las orejitas, por ejemplo, no sabe cuándo el video se va a acabar, pero sigue aplicando el mismo efecto sin importar cuánto dure el video. A diferencia del caso de la imagen, en donde cuando la aplicación carga la imagen, sabe cuál es el peso de esa imagen, ¿verdad? Sabe las dimensiones y hace el procesamiento completo a la imagen que ya existe. Vamos a ver que esta noción de tiempo real, o sea, como el ejemplo este del video y de los filtros, va a ser una noción pues fundamental para nosotros cuando estemos hablando de procesar señales en microcontroladores, por la forma en que vamos a estar nosotros obteniendo estas señales. Entonces, como digo, va a ser una discusión a la que regresemos nosotros más adelante en el curso. Bueno, entonces los filtros o los sistemas, F y R se van a poder implementar directamente mediante la convolución. Y esa va a ser la cuestión importante de esta separación, ¿verdad? Porque si estamos hablando nosotros que un tipo de sistema se puede implementar directamente mediante convolución, claramente vamos a ver nosotros que entonces el otro tipo de sistema probablemente no se vaya a poder implementar directamente mediante la convolución. Otra cosa interesante de nuestros sistemas F y R, aparte de que pueden implementarse directamente por convolución, es que estos sistemas son,
bueno, y que realmente tiene que ver con eso, ¿verdad? Que se pueden implementar directamente por convolución, es que estos sistemas son puramente digitales. Quiere decir que este tipo de sistema FIR no tiene un análogo o un tipo de sistema similar en tiempo continuo, ¿verdad? Sino que son, a veces se les llama a estos sistemas FIR como filtros digitales, porque existen solamente en el mundo discreto. Los sistemas IIR, ¿verdad? Que estos vamos a ver nosotros que no se van a poder implementar directamente por convolución, son sistemas que son análogos a lo que nosotros, al tipo de sistemas que nosotros estudiamos en tiempo continuo. Quiere decir que todos los sistemas de tiempo continuo son sistemas IIR. Entonces ahí entramos a una dualidad interesante en el sentido de que tenemos más opciones en el mundo digital. O sea, podemos implementar sistemas parecidos a lo que nosotros hacíamos en tiempo continuo, ¿verdad? O podemos utilizar un nuevo tipo de sistema que existe solamente en el mundo digital. Vamos a ver entonces que si los filtros IIR, ¿verdad?, no se pueden implementar directamente por convolución, es obvio que vamos a tener que buscar una alternativa, más sabiendo que son los sistemas que más se parecen a nuestros sistemas en tiempo continuo. Porque quiera que no, queremos utilizar cierta intuición que nosotros ya desarrollamos en tiempo continuo para aplicarlo también en tiempo discreto. Otra cosa interesante es decir que los sistemas FIR se conocen también como sistemas MA o Moving Average de promediador móvil. Vamos a ver nosotros también por qué es esto, pues más adelante. Muy bien, entonces parte de lo que vamos a estar haciendo nosotros al ir desarrollando estas propiedades es no solamente pues experimentar pues para ver cómo las podemos verificar, sino que también empezar a comparar qué ocurre cuando sometemos a sistemas FIR y a sistemas IIR a estas propiedades. Porque va a resultar que los FIR van a presentar ciertos beneficios y ciertas facilidades que los IIR no van a presentar. Y esta razón va a ser la que nos motive a nosotros a buscar una mejor alternativa a la convolución, porque si bien ya nos deja o ya nos permite sacar resultados tangibles, ¿verdad? Ya es una operación implementable que nos permite a nosotros obtener la salida de un sistema LTI, nos estamos dando cuenta que nos estamos perdiendo básicamente la capacidad de trabajar directamente con estos sistemas IIR, que pues según lo que estamos hablando son los sistemas que se parecen más a los que tenemos en tiempo continuo. Entonces eso es problemático porque tenemos que buscar entonces una metodología que nos permita pues englobar todas las situaciones posibles. Muy bien, entonces continuamos con la siguiente propiedad. Esta va a ser la propiedad de causalidad. Entonces ya habíamos platicado un poco anteriormente que la causalidad era una característica, una propiedad de nuestras señales discretas, que era un poco también como arbitraria, ¿verdad? Pero dijimos que iba a tomar una mayor relevancia cuando habláramos acerca de sistemas, ¿verdad? Entonces la definición técnica de la causalidad nos dice a nosotros que pues un sistema va a ser causal si su respuesta impulsional es una señal causal, básicamente. Y es una definición, digámoslo así, que tiene sentido. Lo que va a ser interesante es tratar de interpretar qué implica esto para el funcionamiento del sistema. O sea, sí se entiende o entendemos, digamos, de una forma pues fácil, ¿verdad? Que bueno, tenemos un sistema, sacamos su respuesta impulsional y si esta respuesta impulsional es causal, entonces el sistema es causal. Pero de una manera más empírica, digámoslo aquí, vamos a entender que la causalidad es una propiedad que básicamente les impide a los sistemas
romper con el flujo del tiempo. ¿Por qué razón? Porque resulta entonces que los sistemas causales son aquellos en donde pues su salida depende solamente del presente y del pasado. Esto es un poco confuso porque, como les digo, o sea, la definición técnica de causalidad es bastante directa, pero esto tal vez, o esta definición empírica de causalidad no fluye directamente o de una manera pues evidente a partir de la definición técnica, ¿verdad? O sea, vamos a ver con unos ejemplos cómo es que el hecho de que la respuesta impulsional del sistema sea causal va a implicar que el sistema sea causal, ¿verdad? Pero lo vamos a tener que hacer las manipulaciones. Bueno, entonces la causalidad pueden ustedes entender, y eso viene precisamente del nombre, que hay cierta pues consecuencia o cierto flujo en cómo ocurren las cosas, ¿verdad? Es decir, si nosotros estamos presentes, ¿verdad? O algo está pasando el día de hoy, es porque algunas cosas están pasando el día de hoy y pasaron también el día de ayer y el día de anteayer, ¿no? O sea, el hecho que estemos en un hoy es consecuencia de pues cosas que han pasado en el mismo hoy y lo que ha pasado en días anteriores, ¿no? Esto, digamos, lo que nos dice a nosotros es que por la naturaleza del tiempo, ¿verdad? Nosotros solamente podemos observar qué es lo que está pasando actualmente y qué es lo que pasó atrás. Y cualquier evento, cualquier estado, ¿verdad?, de lo que está ocurriendo actualmente es función pues de lo que está ocurriendo actualmente y de lo que pasó. De lo que sabemos, al menos por el momento, no existe, ¿verdad?, una forma en que eventos futuros modifiquen algo que está ocurriendo, ¿verdad?, en el presente, o que eventos futuros afecten al pasado y viceversa, ¿verdad? Entonces la causalidad es básicamente algo que nos permite a nosotros decir, bueno, se continúa con el flujo de tiempo. Porque si los sistemas no presentaran pues causalidad, pues todos, o si pudiéramos nosotros básicamente concebir algún sistema que no fuera causal, estaríamos todos en Wall Street, ¿verdad?, porque sabríamos nosotros cómo predecir qué es lo que va a pasar el día de mañana. Entonces, la causalidad, vamos a ver que también tiene cierta relación con que nuestros sistemas sean o no implementables en el mundo real. Porque cualquier sistema que querramos implementar, por ejemplo en una computadora, en un microcontrolador, tiene que cumplir con que sea causal, porque tiene que someterse a el flujo de tiempo, ¿no? Entonces veamos algunos ejemplos. En este primer ejemplo vamos a considerar nosotros una respuesta impulsional dada por una exponencial por un escalón unitario. Aquí podemos nosotros, pues primero determinemos si este sistema es FIR o IIR. Para esto podemos nosotros calcular la duración de la respuesta impulsional, ¿no? En este caso nos vamos a dar cuenta de que esta va a ser infinita porque a pesar que el escalón unitario elimina los valores en la izquierda, tenemos nosotros que la exponencial decae infinitamente conforme aumenta el valor de n, ¿no? Entonces, por esta razón, nuestro sistema es IR, porque la respuesta impulsional tiene duración infinita. Ahora, para nosotros evaluar la causalidad, por inspección podríamos darnos cuenta que el hecho de multiplicar nuestra señal exponencial por el escalón unitario va a hacer que esta señal sea causal, es decir, que la respuesta impulsional sea causal. Entonces, por ende, nosotros podemos concluir que nuestro sistema es causal también. En el siguiente ejemplo vamos a ver nosotros otro caso en donde ahora vamos a estar hablando pero de una señal pues que sospechamos ya no va a corresponder a un sistema IIR. Entonces en este caso la respuesta impulsional está conformada por dos impulsos unitarios. Un impulso unitario que ocurre
en el valor de n igual a 0 y otro que ocurre de forma negativa en el valor de n igual a 2, ¿verdad? Entonces, igual, ¿verdad? Por cómo está definido el impulso unitario, nosotros podemos, igual por inspección, darnos cuenta que en cualquier valor que no sea n igual a 0 y n igual a 2, nuestra señal h de n, la respuesta impulsional, va a valer 0. Entonces, por esta razón, ¿verdad?, vamos a darnos cuenta nosotros que este sistema, bueno, o que la respuesta impulsional de este sistema va a tener duración finita, ¿verdad? En este caso nos damos cuenta que por detrás de n1 todos los valores van a ser 0 y por adelante de n2, que es igual a 2, todos los valores van a ser igual a 0. Por ende, la duración es 3 y concluimos que nuestro sistema es FIR. Bueno, veamos qué implica, bueno, veamos entonces qué ocurre ahora con la causalidad. Y para la causalidad, o sea, ya podemos ver a simple vista que todos los valores hacia la izquierda ¿cómo se llama?, del eje vertical son 0, por ende decimos que es un sistema causal, pero quiero que hagamos algo adicional a esto, ¿no? Y lo que quiero es que nosotros, sabiendo que los sistemas FIR nos están diciendo de que es posible implementarlos directamente por convolución, tratemos de hacer eso, ¿verdad? Porque vamos a darnos cuenta que al tratar nosotros de implementar este sistema FIR por convolución, vamos a ver de una forma todavía más evidente esta noción de la causalidad, ¿no? O sea, vamos a ver nosotros de una forma explícita en la implementación del sistema el rol de la causalidad. Entonces, planteemos nosotros la suma de convolución, ¿no? Pero vamos a hacer una cosa ligeramente distinta, y es que en lugar de plantear la suma de convolución normal, entre comillas, que sería x convolución de h, vamos a utilizar la versión conmutada, h convolución de x, ¿verdad? Y se va a hacer pues evidente esto ya cuando sigamos desarrollando la expresión, ¿verdad? Al hacer esto nos damos cuenta pues que al escribir la sumatoria, el hecho de saber que nuestra respuesta impulsional es de duración finita, es decir, que el sistema es FIR, nos va a nosotros permitir simplificar considerablemente la suma de convolución. La suma de convolución sabemos que es problemática porque es una serie infinita. Entonces hay problemas posiblemente de convergencia o de generar infinitos términos, ¿no? En este caso nos vamos a dar cuenta que la misma naturaleza FIR del sistema nos va a permitir simplificar esa sumatoria y simplificarla de una manera tal que nosotros vamos a poder garantizar que esa sumatoria siempre va a tener una solución convergente, o sea, siempre va a converger, y vamos a poder nosotros calcular la solución directamente desde esa suma. Bueno, ¿qué es lo que vamos a observar ahí? Pues sabemos de que si tenemos h de k, en el lado izquierdo tenemos a h de n, pero si le cambiamos solamente para que sea h de k, nos damos cuenta que es igual a 0 de n1 hacia atrás y es igual a 0, ¿verdad?, hacia la derecha de n2. Entonces, eso lo que va a hacer es que tengamos infinitas multiplicaciones de h de k igual a 0, ¿verdad?, con x de k, con x de n menos k. Se van a cancelar esos términos y nos van a quedar a nosotros solamente los términos que estén definidos adentro del intervalo de soporte de nuestra respuesta impulsional. En este caso particular nos damos cuenta que es entre 0 y 2. Una cosa clave que tenemos que notar es que esto se va a cumplir para todo sistema FIR, y esta es la razón del por qué nosotros podemos implementar este tipo de sistemas directamente desde la convolución, porque dado que estos sistemas presentan una respuesta impulsional
que tiene duración finita. Quiere decir entonces que están definidas solo dentro del intervalo de soporte, por ende la sumatoria va a ser solamente en el intervalo de soporte. Es decir, va a ser una sumatoria finita que siempre va a converger y podemos encontrar nosotros los valores simplemente al efectuar la sumatoria. En este caso entonces tenemos nosotros que vamos desde 0 hasta 2, entonces sería h de 0 por x de n más h de 1 por x de n menos 1 más h de 2 por x de n menos 2. Claramente h de 1 vale 0, h de 0 vale 1 y h de 2 vale menos 1, entonces nuestra respuesta final va a ser igual a x de n menos x de n menos 2. De esta expresión nos vamos a dar cuenta nosotros que la causalidad va a ser evidente. ¿Por qué razón? Muy bien. Tenemos nosotros que pues la salida y de n es igual a x de n menos x de n menos 2. ¿Qué es lo que implica ese n menos 2? Bueno, nosotros podemos hacer un experimento, ¿verdad? Y decir, bueno, n representa algún valor de indexación arbitrario. Entonces podríamos nosotros setear algún valor particular para n, por ejemplo 4. Y para darle un poco más de sentido, digamos que ese es un valor de tiempo en horas. No sé, ese valor de 4 se refiere a las 4 de la mañana. Entonces, si yo quiero calcular el valor de la salida a las 4 de la mañana, yo necesito el valor de la entrada, ¿verdad? X de n o el valor de x de n a las 4 de la mañana menos el valor de x a las 2 de la mañana. Las 2 de la mañana ocurrió antes de las 4 de la mañana. Entonces quiere decir de que siempre que en el argumento o en la indexación aparezca restando algún valor a n, ese valor va a estar en el pasado, ¿no? O sea, es un valor o es algo que ya ocurrió. Entonces, si nos damos cuenta en este caso, nos estamos dando, o sea, podemos visualizar claramente la causalidad porque para calcular el valor en este momento, las 4 de la mañana, necesitamos el valor de x en este momento, 4 de la mañana, y un valor antiguo de x que fue el que tomó a las 2 de la mañana. Entonces, estamos viendo que pues, la salida del sistema está dependiendo solamente del presente y del pasado, ¿no? Entonces en este caso tenemos la ventaja de que el hecho de tener un sistema pues F y R nos permitió obtener su implementación, ¿verdad? Pudimos nosotros implementar lo que hace este sistema F y R de una manera concreta mediante la convolución. O sea, de ahí nos estamos dando cuenta que estamos definiendo claramente, ¿se acuerdan la transformación que habíamos definido originalmente como efecto de nuestros sistemas, ¿verdad? Que era pues y de n es igual a una transformación h aplicada a x de n. Entonces esto nos da a nosotros una forma explícita, digámoslo así, de nuestra función, ¿verdad? Y tal vez no la llamemos explícita, sino que digamos nos da una forma directa o nos relaciona de forma directa la entrada con la salida. Para encontrar la diferencia entre una relación directa e indirecta, pues podemos darnos cuenta que pues una de nuestras opciones para representar esta relación fue mediante la suma de convolución. Con la suma de convolución nosotros podíamos encontrar el valor de la salida o encontrar la relación entre la salida y la entrada, pero a través de un intermediario, que en este caso era la respuesta impulsional.
Es decir, nuestra relación entrada-salida no es solamente una relación entrada y salida directa, sino que depende de la respuesta impulsional. Sin embargo, esta otra forma que resulta de ya aplicar la convolución es una forma, si se dan cuenta, directa, en donde se relaciona de una manera pues clara la entrada con la salida. Es decir, aquí podemos darnos cuenta de que y de n es igual a h de x de n, en donde esa transformación es simplemente tomar la señal original y restarle el valor de la señal de entrada, ¿verdad? Pero 2 momentos de tiempo atrás. Entonces, esa es la gran ventaja que tenemos nosotros para el caso de sistemas F y R, que podemos encontrar esa relación, ¿verdad? Para este tipo de sistemas va a ser equivalente que nosotros utilicemos una u otra, porque pudimos obtener una a partir de la otra, ¿verdad? Y eso es lo que vemos nosotros de diferencia con los I y R, porque con los I y R vamos a dar cuenta que si aplicamos la convolución no vamos a llegar a esta forma pues directamente. La siguiente característica es lo que vamos a llamar nosotros como la estabilidad Weibull. Esta noción de estabilidad nos va a permitir a nosotros clasificar a los sistemas entre sistemas razonables, si lo quieren ver así, y sistemas que pueden llegar a ser problemáticos o que pueden llegar a explotar. Vamos a decir nosotros que un sistema es Weibull estable, en donde la palabra Weibull se refiere a bounded input, bounded output, ¿verdad? Entonces un sistema es Weibull estable, sí, y esto lo podemos colocar de diferentes formas, ¿verdad? Pero básicamente decimos nosotros que si el sistema tiene en su entrada una señal acotada, eso lo representamos por esta expresión, ¿verdad? De que el módulo de x de n sea menor o igual a algún valor de cota v de x para todo n. Esto va a implicar que la salida también va a estar acotada por otro valor de cota, pues v de y. Esto de otra forma podemos decir nosotros que este tipo de sistemas o la estabilidad Weibull es para aquellos sistemas que a entradas razonables nos presentan salidas razonables. Razonable en este caso nos referimos a que sean señales que nosotros sepamos que no sean problemáticas o que no exploten. Es decir, si nosotros empujamos levemente al sistema, para ponerles una idea, o perturbamos al sistema, qué sé yo, con un impulso unitario, esta es una entrada o una perturbación acotada, ¿verdad? Es una perturbación razonable. ¿Qué esperaríamos entonces de un sistema Weibull estable? Pues que la reacción del sistema también sea razonable, es decir, que la reacción del sistema también se vea pues acotada entre ciertos valores. Visto de otra manera, que converja, básicamente. Si un sistema no es Weibull estable, vamos a decir que es un sistema inestable. Y para este tipo de sistemas, pues una entrada razonable puede generar una salida no razonable. Quiere decir que si nosotros perturbamos ligeramente a nuestro sistema, por ejemplo, con un impulso unitario, el sistema va a reaccionar pues explotando, básicamente, ¿no? Entonces esa va a ser la contraparte. Vamos a ver que de manera técnica nosotros podemos evaluar si un sistema es o no Weibull estable, verificando si la respuesta impulsional es absolutamente sumable. Absolutamente sumable lo que nos dice es que vamos a tomar la sumatoria de todos los valores de n del módulo de h de n y vamos a evaluar si esto es menor o igual a algún valor de cota en particular, que obviamente tiene que ser un valor finito para que este sistema sea Weibull estable. Aquí podemos ver ilustrado un poco más
claro, ¿verdad?, qué significa de forma técnica que un sistema sea bytestable, en el sentido de que si tenemos una entrada pues razonable, es decir, que esté acotada, vamos a nosotros obtener en la salida también una señal pues razonable acotada, pues convergente. Vamos a ver también que esta propiedad de estabilidad va a ser otra propiedad que vamos a nosotros buscar activamente que presenten nuestros sistemas, porque va a permitir que nosotros podamos implementarlos. Obviamente, si nosotros queremos implementar un sistema que sea funcional en procesamiento de señales, queremos nosotros un sistema que no explote a cualquier pequeña perturbación. O sea, imagínense ustedes que tienen ustedes un sistema digital en un microcontrolador y resulta que al hacer unas primeras operaciones, ¿verdad?, explota. ¿Qué puede causar cuando explota un sistema? Pues puede ser que sí explote literalmente, o puede ser simplemente que explote numéricamente. Por ejemplo, que genere valores muy altos, que genere overflow, ¿verdad?, que genere wraparound cuando estamos hablando de números enteros, ¿verdad?, que cause saturación, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver que también va a ser una característica indeseada para nosotros, la inestabilidad. Por lo tanto, tenemos que buscar que nuestros sistemas sean estables también. Entonces ya vamos viendo un poco, ¿verdad? Queremos nosotros que nuestros sistemas pues reales o nuestros sistemas que vayamos a implementar sean causables y que sean bytestables. Ya vamos viendo nosotros como que dos características, además de la linealidad y la invariancia en el tiempo, que nuestros sistemas tienen que poseer para que nos vayan a ser útiles para procesar señales. Entonces hagamos algunos ejemplos en donde vamos a verificar de nuevo si los sistemas, o sea, cuál es la clasificación según la duración de la respuesta impulsional, si son FIR y R. Luego, si son causales o no. Y finalmente vamos a evaluar la bytestabilidad de los mismos sistemas. En el primer caso vamos a considerar nosotros un sistema que por inspección vamos a ver que es IIR, una señal exponencial, con el caso particular que el escalón unitario que la está multiplicando no empieza en 0, sino que ahora empieza en el valor de -1. Esto implica que si bien el sistema es IIR por la duración infinita de su respuesta impulsional, el hecho de tener un valor distinto de 0 para n igual a para n igual a 0, ¿verdad?, nos genera a nosotros que el sistema ya no va a ser causal. Veamos ahora qué ocurre con la estabilidad BIBO. Para eso tenemos nosotros que evaluar la condición de absolutamente sumable. Entonces, evaluamos si h de n es absolutamente sumable. En este caso nos damos cuenta de que vamos a tener una sumatoria infinita, pero de una cantidad pues exponencial que está viéndose multiplicada por un escalón unitario. El escalón unitario lo que hace es que nos va a eliminar muchos de los elementos de la sumatoria, casi que todos. En este caso va a causar que la sumatoria empiece en el valor de -1 y termine hasta infinito. Anteriormente les comentaba, que el escalón unitario cabalmente empieza en -1, ¿verdad? Entonces en -1 vale 1 y a partir de -2 hacia atrás vale 0. Con eso podemos eliminar el escalón unitario y tenemos nosotros entonces el módulo de 0.5 a la n. Vamos a nosotros separar esa sumatoria, vamos a extraer el valor de n igual a 1 de la sumatoria para hacer que la sumatoria sea ahora desde 0 hasta infinito. Aquí es bien importante que ustedes recuerden siempre cómo hacer manipulación de series, porque créanme que va a ser bastante útil cuando ustedes estén manipulando estas cantidades. El hecho de tener ahora entonces
0.5 elevado a la n, pero solamente valores positivos, nos va a permitir eliminar el módulo, porque 0.5 a cualquier potencia positiva va a ser un valor pues positivo. De aquí nos damos cuenta que esto es simplemente un caso de una serie geométrica pues convergente, en donde el valor de alfa está entre 0 y 1, por lo tanto converge a 1 sobre 1 menos alfa, por lo cual toda la sumatoria converge a 2 más 2. Sabemos que claramente 4 es un valor menor que infinito, por ende esta suma o esta respuesta impulsional es absolutamente sumable y entonces corresponde a un sistema baibo-estable. Veamos ahora un segundo ejemplo, ¿no? Vamos a agarrar ahora igual una señal pues exponencial multiplicada por el escalón unitario. En este caso es el escalón unitario pues convencional, por lo que pues ya por inspección podemos darnos cuenta que primero nuestro sistema es IIR, y por el escalón unitario tenemos que ahora nuestro sistema o la respuesta impulsional sí es causal, por ende el sistema también lo es. Sin embargo, cuando nosotros vamos a hacer la prueba de estabilidad baibo, nos vamos a dar cuenta de algo en particular. Y es que vamos a igual ver que esta sumatoria pues colapsa a una serie geométrica, pero en este caso va a ser una serie geométrica que no nos va a permitir a nosotros, o que no vamos a tener, donde no vamos a tener nosotros convergencia, ¿no? En este caso particular nos damos cuenta de que el escalón unitario tiene que cancelar la sumatoria. Ahí nuestra sumatoria tiene que empezar realmente en el valor de 0. Tiene que ir desde n igual a 0 hasta infinito, de 2 a la n. Pero nos damos cuenta de que a pesar de que ahí quitemos el módulo y nos quede 2 a la n, la fórmula para la que utilizamos anteriormente, ¿verdad?, de 1 sobre 1 menos alfa, requiere que el valor de alfa esté entre 0 y 1, lo cual no ocurre en este caso porque es 2. Por ende, la suma diverge y por ende entonces el sistema no es baibo-estable, por lo que es inestable. Terminemos con un último ejemplo en donde ahora sí consideremos a un sistema, el mismo sistema FIR que consideramos en los ejemplos de la causalidad. Entonces este es FIR y es causal. Verifiquemos qué ocurre con la estabilidad. Nos vamos a dar cuenta de una cuestión interesante con respecto a la estabilidad, no solamente de este sistema, sino que de todos los sistemas FIR en general. Bueno, probamos otra vez, ¿verdad?, revisando si la respuesta impulsional es absolutamente sumable. Y aquí quedamos otra vez a la misma situación que teníamos para el caso de la convolución. El hecho de que el sistema sea FIR causa que H esté definida solo adentro de un intervalo de soporte. Por ende, vamos a ver que la sumatoria, en lugar de ser infinita, va a volverse en una sumatoria finita. Una sumatoria finita siempre converge a un valor finito, aunque los valores individuales sean extremadamente grandes, porque es una suma finita. Ahora, simplemente la suma de un montón de valores, aunque sean gigantes, nunca vamos a llegar a tener infinito. Por ende, nos vamos a dar cuenta de que para el caso particular de los sistemas FIR, se va a cumplir que todas las respuestas impulsionales van a ser absolutamente sumables, sin importar el caso. Esto lo que nos implica entonces es otra de las enormes ventajas que presentan los sistemas FIR, y es que siempre van a ser baibo-estables.
O sea, ningún sistema FIR va a ser inestable. Entonces ahí tenemos también como que otra ventaja, porque si estábamos nosotros argumentando que la estabilidad debe ser una característica importante para que nosotros podamos implementar a nuestros sistemas, pues el hecho de tener sistemas que siempre sean estables es útil desde una perspectiva pues de implementación. Ahí hago una corrección. Ese tiene que ser siempre menor a infinito. ¿Verdad? No siempre menor que cero, sino que es siempre menor a infinito. Y se cumple para todo sistema FIR. Por lo tanto, todos los sistemas, y ahí sí que todos los sistemas FIR van a ser biboestables. Bueno, de aquí nos resta hablar solamente de una última propiedad. Y esta última propiedad es la propiedad de memoria. La memoria va a ser una característica, pues, no va a ser tan importante, si lo quieren ver ustedes así como las otras que hemos estado viendo, como causalidad o estabilidad, en el sentido de que no va a haber problemas si nuestro sistema, pues, tiene o no memoria. Porque es una clasificación bien clara que nos dice a nosotros que un sistema no tiene memoria o un sistema es sin memoria si este depende solo del valor actual de la señal de entrada. O sea, si la salida depende solamente del valor actual de la entrada. Esto lo podemos expresar nosotros como que la salida es una pues simple función de la entrada, pero solamente en el valor particular de n, ¿verdad? Es decir, ahí estamos hablando nosotros de básicamente de una función, ¿verdad? Si lo quieren ver ustedes así, hacemos la función de un parámetro en donde ese parámetro es simplemente o resulta de evaluar o de obtener el valor actual de nuestra señal de entrada o de evaluar el valor de la entrada en algún índice en particular, en algún valor en particular. Entonces, si nosotros podemos verificar esto, es decir, que la salida sea simplemente una función de la entrada en el tiempo actual, nuestro sistema es sin memoria, porque esta noción de memoria va a ser literal cuando nosotros hablemos de implementar esto en sistemas de cómputo. O sea, los sistemas que no tienen memoria son aquellos que no requieren de usar variables o casillas de memoria en RAM o en ROM, qué sé yo, para generar la salida del sistema, ¿verdad? Entonces solamente necesitamos nosotros agarrar el valor actual de la entrada y con eso se calcula la salida. Para el caso de sistemas LTI en particular, los únicos sistemas que son sin memoria o los que no presentan memoria son los amplificadores, ¿verdad? Es decir, que la salida es simplemente un escalamiento de la entrada. Para sistemas más generales, pues los sistemas sin memoria pueden tomar formas pues más particulares, pero para sistemas LTI la única forma que pueden tomar es la de un amplificador. Muy bien. En contraste, entonces, un sistema con memoria es aquel que va a requerir variables para almacenar ciertos valores. ¿Cuáles van a ser esos valores que vamos a querer nosotros almacenar? Pues pueden ser valores presentes de la entrada, pasados de la entrada, pasados de la salida, y podríamos considerar en un sentido así general también valores futuros de la entrada y de la salida. Claramente esto sería para algún sistema teórico, ¿verdad? Que viva solamente en pizarrón, porque en el mundo real nosotros no podríamos estar almacenando valores que todavía no han ocurrido, ¿verdad? Entonces, para sistemas que sí podamos nosotros implementar, vamos a decir que la memoria
básicamente le permite al sistema pues utilizar el valor actual de la entrada y los valores pasados de la entrada y de la salida. Y como les digo, para dispositivos de cómputo, para microcontroladores, para computadoras, esta noción de memoria va a ser literal. O sea, si requerimos memorias para almacenar o variables para almacenar estos valores, el sistema presenta memoria. Y si no necesitamos, pues el sistema no presenta memoria. Vamos a hacer unos últimos ejemplos en donde igual evaluemos las demás características y veamos qué ocurre ahora con la característica de memoria. Y vamos a ver algo en particular, y es que para poder nosotros encontrar esta característica de memoria tenemos que poder, para poder determinar si el sistema tiene memoria o no tiene memoria, tenemos que poder encontrar la salida en forma explícita, es decir, tenemos que encontrar la relación entre X y Y de forma directa, no mediante la convolución, porque es una forma bien específica la que tiene que cumplirse para un sistema sin memoria o con memoria. Entonces tenemos que verlo en la relación entrada-salida. En este caso particular nos damos cuenta que la respuesta impulsional es simplemente 5 veces delta n. Entonces la duración de esta respuesta impulsional es de 1, por lo tanto el sistema es FIR. Es causal porque todos los valores a la izquierda de n igual a 0 son 0. Es vago estable porque es un sistema FIR. Nos vamos a dar cuenta que es un sistema que va a ser sin memoria. Bueno, ¿cómo verificamos eso? Pues hacemos nosotros la suma de convolución. Nos damos cuenta de que esta respuesta impulsional es igual a 0, exceptuando en el valor específico de n igual a 0. Entonces nos quedaría h de 0 por x de n, pero h de 0 sabemos nosotros que vale 5, ¿verdad? Entonces esto nos da que y de n es simplemente 5 por x de n, por ende es un amplificador y es el caso típico de un sistema sin memoria LTI. Luego veamos nosotros el caso de un sistema pero IIR. Aquí nos vamos a dar cuenta de una cosa pues interesante. Claramente por inspección podemos darnos cuenta que el sistema tiene una respuesta impulsional con duración infinita, por ende es IIR. Este escalón unitario empieza en n igual a menos 2, ¿verdad? Por ende tenemos nosotros valores menores que n igual a 0 que son distintos de 0, por ende no es causal. Podemos hacer una prueba similar para viboestabilidad, pero nos damos cuenta que este es casi que idéntico al caso que teníamos para los ejemplos de estabilidad vibo, solo que era 0.5 a la n de un más 1. Entonces solo corremos hacia atrás un valor, lo cual no va a cambiar nuestra conclusión acerca de la convergencia de la serie de potencia. Solo cambia el valor a la que converge, pero sigue convergiendo. Entonces es viboestable. Pero cuando nosotros queremos verificar la memoria, si es con o sin memoria, vamos a ver una cosa interesante. Y es que necesitamos la relación directa entre y y x. Si tratamos nosotros de obtenerla mediante la convolución, como lo hicimos para el caso de los sistemas FIR, vamos a topar con un problema. Y este problema es que, pues, en este caso particular podemos darnos cuenta pues que gracias al escalón unitario empezamos en k igual a menos 2, pero no hay ninguna cota hacia la derecha.
Por lo tanto, esa sumatoria es infinita. O sea, ya no tenemos el lujo de que tenga duración finita o un intervalo de soporte bien definido. Aquí empezamos en menos 2 y nos vamos hacia K al infinito positivo. Entonces, empezamos a obtener ciertos, valores, ¿verdad? Y de esos valores nos damos cuenta, pues, claramente que el sistema presenta memoria. Porque para calcular el valor de la salida, necesitamos nosotros, y aquí vamos a hacer igual un ejemplo, ¿verdad? Si decimos que n es igual a las 4 de la mañana, tenemos que está h de 0 por x a las 4 de la mañana, h de 1 por x a las 3 de la mañana. Y tenemos ahora, ¿verdad? Esto es importante también darnos cuenta, que tenemos un valor de las 5 de la mañana y un valor a las 6 de la mañana. ¿Por qué razón? Si ustedes se acuerdan, esta respuesta impulsional resultó ser no causal. Y cabalmente esos dos puntos esos dos puntos que causaron que no fuera causal, aparecen como valores futuros que requerimos nosotros para calcular la salida. Obviamente nos damos cuenta que aquí dependemos tanto de valores pasados como valores futuros y valores presentes de la entrada, por ende es un sistema con memoria, ¿verdad? Pero nos estamos dando cuenta ahí lo interesante, ¿verdad? De que sí es fácil de visualizar por qué entonces es que la causalidad de la respuesta impulsional ocasiona la causalidad del sistema, ¿verdad? Porque si hay algún punto de la respuesta impulsional que no cumpla, ¿verdad?, con la condición de causalidad, ese punto nos va a generar a nosotros una dependencia hacia algún valor futuro en nuestra salida. Entonces ya podemos determinar que es un sistema con memoria, pero nos damos cuenta del problema grande que tenemos, que es que no logramos nosotros encontrar la salida de forma directa. O sea, no hay una relación directa entre Y y X. Esto es problemático, ¿verdad? Porque ¿cómo entonces implementamos nosotros estos sistemas? Si quisiéramos hacer convolución, sería de calcular infinitas veces estos valores, ¿verdad? O sea, sabemos que en vida real, pues, nuestras señales van a ser finitas, pero el problema es que estas señales infinitas van a aparecer en nuestra teoría, si lo queremos ver así. Y también está precisamente, pues, el problema de que tenemos que encontrar alguna forma de poder capturar tanto qué es lo que está pasando con sistemas F y R con sistemas I y R. Vemos un último ejemplo. Aquí vamos a ver otra cosa, pues, interesante, ¿verdad? Y en este ejemplo tenemos que y de n es igual a 0.5 de y de n menos 1 menos x de n. Entonces aquí tenemos una recursión un poco extraña, en el sentido de que estamos diciendo nosotros que el valor de la salida, por ejemplo a las 4 de la mañana, depende del valor de la salida a las 3 de la mañana y del valor de la entrada a las 4 de la mañana, ¿verdad? Lo raro aquí es que nosotros tenemos una recursión, en el sentido de que si agarramos este sistema y tratamos de calcular su respuesta impulsional, nos vamos a dar cuenta que, pues, sustituimos x por delta n y y por h de n, y nos damos cuenta entonces que la respuesta impulsional está definida mediante una recursión que nos dice a nosotros, bueno, para calcular el valor actual de la respuesta impulsional necesito el valor pasado de la respuesta impulsional, pero para ese valor pasado necesito el pasado pasado, pero para ese pasado pasado necesito el pasado pasado pasado. Entonces ahí hay una recursión extraña, ¿verdad? O sea, estamos definiendo nosotros la respuesta impulsional de una forma implícita en lugar de una forma explícita, ¿verdad? Es como que una fórmula iterativa la que nos genera a nosotros la respuesta impulsional, en lugar de ser una señal clara, como es lo que esperaríamos para el caso, por ejemplo, de un sistema, pues,
normal, ¿no? Bueno, vamos a dar cuenta que a pesar de que este sistema pues sí presenta memoria, porque cumple con estas nociones, ¿verdad? De que pues la salida actual depende de la salida, perdón, depende de la entrada en el presente y en el pasado, y de las salidas en el pasado. Ya no podemos decir mucho más al respecto. O sea, no sabemos si el sistema es IR o FIR, porque la respuesta impulsional está puesta de esa forma rara implícita. No sabemos si es causal o no, porque no tenemos la forma clara de la respuesta impulsional, ni tampoco podemos ver la estabilidad. O sea, tenemos una recursión extraña que primero tendríamos nosotros que resolver antes de poder decir algo más acerca de este sistema. La cuestión aquí sería decir, bueno, o sea, ¿qué tan común es esto, verdad? ¿O será que este es un caso extraño? ¿Qué pasa, va? Nos vamos a dar cuenta de que estos casos van a ser bastante comunes. Entonces, vale la pena que nosotros veamos cómo lidiar con ellos. Y lo interesante va a ser darnos cuenta de que esta recursión que nosotros estamos observando acá se parece a otro tipo de recursión que nosotros ya habíamos experimentado o que habíamos visto, pero en tiempo continuo, ¿verdad? Entonces vamos a ver nosotros que gracias a esa como que intuición que tenemos nosotros para este tiempo continuo, vamos a tener nosotros que eso nos va a dar una idea de qué se va a poder hacer en el caso de tiempo discreto para poder resolver el problema de esta recursión, ¿verdad? Porque necesitamos la respuesta impulsional para poder decir algo más acerca del sistema. Y es más, ¿verdad? Esto nos va a servir a nosotros precisamente como un punto de pivote para el siguiente, para lo que sigue después, porque nos va a permitir a nosotros de alguna manera encontrar la mejor alternativa a la convolución que estábamos buscando. Muy bien. Entonces, ¿de dónde es que hemos visto nosotros esta recursión, verdad, en sistemas continuos? Y resulta que esta recursión es la misma o de forma similar, aparece pero en ecuaciones diferenciales. En ecuaciones diferenciales ustedes recordarán que muchas de las cantidades se ven definidas de forma implícita. Es decir, yo no defino la forma clara de una señal, sino que defino esa señal a través de sus derivadas. Y la forma en que nosotros encontramos la expresión que corresponde a la señal de interés es primero resolviendo la ecuación diferencial, es decir, rompiendo esa como recursión de la señal con sus derivadas, ¿verdad? Entonces, la ecuación diferencial nos da a nosotros una relación, ¿verdad?, implícita para la señal, porque no nos dice qué es exactamente, sino que nos dice cómo se comporta en comparación a sus derivadas, básicamente. Bueno, entonces en ecuaciones diferenciales, si lo que íbamos a buscar era pues romper esa recursión al resolver esa ecuación diferencial, vamos a tener que pensar en también nosotros tener que romper esa recursión en el caso de esta definición implícita de la respuesta impulsional antes de poder utilizar la respuesta impulsional. Lo más interesante del caso va a ser pues darnos cuenta que este tipo de expresiones que encontramos en tiempo discreto, que están definidas de forma implícita, ¿verdad? O sea, si en tiempo continuo tenemos nosotros las ecuaciones diferenciales, vamos a ver que, y estas ecuaciones diferenciales presentan esa como que recursión, esa forma implícita de presentar a una señal,
vamos a ver que estas expresiones que en tiempo discreto también definen a una señal de forma implícita van a ser similares a las ecuaciones diferenciales. Es más, este tipo de expresiones va a recibir el nombre de una ecuación de diferencias. Y esas ecuaciones de diferencias van a ser básicamente el análogo o el equivalente discreto de las ecuaciones diferenciales que nosotros estuvimos utilizando en tiempo continuo. Si para tiempo continuo, ¿verdad?, tenemos varias formas de resolver ecuaciones diferenciales, ¿verdad?, varios métodos, varias técnicas, dependiendo de cómo sean. Vamos a ver que también en el caso de sistemas discretos va a ser algo similar. Vamos a poder tener distintos casos también de ecuaciones de diferencias y distintos métodos para poderlas resolver. Es más, vamos a ver nosotros que esta relación entre la respuesta impulsional o en general la respuesta de un sistema LTI con las ecuaciones de diferencias es todavía más profunda, ¿no? Y adicionalmente vamos a ver también que el caso de hablar nosotros de sistemas causales y este tipo de propiedades adicionales que nos puedan servir para nuestros sistemas nos va a permitir a nosotros hacer que esta relación entre entre la respuesta de un sistema LTI y las ecuaciones de diferencias sea todavía más clara. Entonces vamos a decir nosotros primero, ¿verdad?, que encontramos o mediante este tipo de ecuaciones de diferencias vamos a poder nosotros encontrar lo que estábamos buscando, y era encontrar una metodología que nos permitiese a nosotros hablar tanto de sistemas FIR como sistemas IIR. La convolución era pues exclusiva para sistemas FIR y se puede seguir utilizando, pero para dar resultados pues más generales vamos a estar utilizando nosotros estas ecuaciones de diferencias, porque también va a aplicar para sistemas IIR. Bueno, entonces, ¿cuál es esta relación que existe entre los sistemas LTI y las ecuaciones de diferencias que vamos a explotar? Bueno, pues resulta entonces que todo sistema LTI causal puede representarse mediante una ecuación de diferencias. Y esta ecuación de diferencias nos va a dar a nosotros una relación directa entre la entrada y la salida del sistema. Es decir, nos va a otorgar a nosotros la relación clara de Y de n es igual a H aplicada a X. Básicamente, eso nos va a dar a nosotros una relación clara entre la entrada y la salida. Muy bien, esta ecuación de diferencias podemos nosotros separarla en los términos que están relacionados con la entrada X, ¿verdad? V0x de n, V1x de n-1, V2 de x de n-2,
etcétera, etcétera, hasta b sub m de x de n menos m. Y luego, los términos relacionados a la salida o valores previos de la salida, que van a ser menos a1 y de n-1, menos a2 y de n-2, etcétera, etcétera, hasta menos a n de y de n menos n mayúscula. Esta, básicamente, digamos que estos, si en ecuaciones diferenciales teníamos nosotros que para poder resolverlas, ¿verdad? Por ejemplo, teníamos un problema de valor inicial, era necesario que conociéramos las condiciones iniciales. Vamos a ver de que de manera similar vamos a tener que conocer también nosotros ciertas condiciones iniciales para poder resolver una ecuación de diferencias. Es decir, nosotros tenemos que conocer cuál es el valor inicial de x cuando vale menos 1, cuando vale menos 2, etcétera, etcétera, hasta cuando vale menos m. Y el caso igual para y, porque así cuando nosotros, por ejemplo, utilicemos por primera vez esta ecuación de diferencias, sabemos cuáles eran los valores iniciales de estas variables que vamos a estar utilizando pues para almacenar estos valores. Muy bien. Entonces, tenemos ahora una relación directa entre sistemas LTI y ecuaciones de diferencias. ¿Qué hacíamos nosotros, por ejemplo, para encontrar la solución de una ecuación diferencial? Pues nosotros utilizábamos las técnicas de transformadas. Para nosotros era de casi que por excelencia utilizábamos ya sea Laplace o Fourier, viendo que qué era lo que quisiéramos, ¿verdad? Entonces va a resultar que pues si queremos hacer lo mismo para este caso, ¿verdad? Pues tenemos ahí una relación como que implícita entre la entrada y la salida y queremos encontrar la salida, tenemos que resolver la ecuación de diferencias. Entonces, si nosotros utilizamos los métodos de transformadas para el caso de ecuaciones diferenciales, vamos a ver que existen también variantes de transformadas, pero para el caso de ecuaciones de diferencias. Nuestra transformación favorita para resolver ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Con condiciones iniciales, era la transformada de Laplace. Entonces va a resultar que para el caso de ecuaciones de diferencias vamos a poder nosotros utilizar una variante discreta, básicamente, o un equivalente discreto de la transformada de Laplace, llamada la transformada Z. Entonces vamos a poder nosotros de una manera similar a lo que hacíamos en tiempo continuo mediante Laplace, hacer algo similar en tiempo discreto, pero utilizando la transformada Z. Y ese es nuestro punto de partida para la segunda parte del curso, que nos va a permitir a nosotros ya describir y analizar sistemas en utilizando un set de herramientas mucho mejor que la convolución, más sencillo y que nos permite pues manipularlo de una manera pues más amplia y más práctica.